Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentre cuando nos oigan. Sean todos muy bienvenidos. Y a pesar de esta voz de aguardiente, soy yo. Tengo la garganta, yo creo que como la mayoría de medio planeta, tomada, pero no me resta para presentar a un gran periodista y a un gran escritor que es Juanca Romero, que nos va a acompañar hoy en nuestra reunión lunera. Voy a leer algo sobre él un poquito para que sepan ustedes quién es, ¿vale? Bueno, Juanca nos va a hablar hoy sobre uno de los, el mayor accidente aéreo que ha habido en el mundo y fue desafortunadamente en los rodeos. Bueno, Juan Carromero Jasmén nace en La Laguna, Tenerife, a horas del mediodía del 19 de enero del 73, un pibito. Y ya en los primeros años de su vida se sintió atraído por la comunicación. Con 8 años de edad, el primer periódico escolar en su centro educativo. Bueno, todo un pionero, consultor y formador en comunicación y oratoria, especialista en comunicación empresarial y política. En el 91 se adentra por primera vez en el mundo radiofónico con un programa de corte ecologista, pero no fue hasta en el 96 cuando su trayectoria en la radio se impulsa combinando el micrófono con labores de dirección de emisoras con Radio Unión Tenerife, una anterior radio, Onda 7 o Radio Aguere. En la actualidad se ha convertido en la referencia del periodismo del misterio en Canarias, ciertísimo a nivel nacional, siendo requerida su presencia en congresos y medios de comunicación de toda España, habiendo recibido importantes reconocimientos por su labor en favor de la antropología oral y el rescate de la historia, leyendas y tradiciones más controvertidas. Es autor de 6 libros, nada menos. Actualmente es el delegado de Tenerife de la empresa Rutas Misteriosas, que se los recomiendo, yo las he hecho en todos sitios donde voy, y corresponsable del prestigioso programa Rutas Misteriosas, el podcast. Sus libros son El Barranco de Badajoz, Entre Leyenda y Misterio, Catástrofe 77, Tragedia a los rodeos, que es la de hoy, Con Talento Puedes, Animales Insólitos y Mágicos de Canarias, La Laguna, Leyenda y Misterio, y Santa Cruz Tenebrosa y Paranormal. Pues, Juanca, somos un oído cuando tú quieras. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación. Jamás te diré que no. Así es que, y además me apetecía mucho, ¿no? Porque es verdad que te den la posibilidad de contar un hecho como el que vamos a contar esta noche con un tiempo más que prudencial, que lo podamos hacer con detenimiento, no se estila y eso es algo que también te quiero agradecer y por supuesto a todos los presentes, ¿no? Esta noche, esta noche, esta tarde o esta mañana, ¿no? En función de cuando nos escuchen. Bueno, pues para descubrir el que, como bien decías, es la mayor tragedia aérea de la historia. Yo siempre como previo, si me lo permites, me gusta apuntalar una idea, ¿no? Y es que cuando utilizamos la palabra tragedia, automáticamente nuestro cerebro, de forma natural, busca un punto de desconexión. Es decir, no quiero saber nada de tragedias, ¿no? Sin embargo, cuando vayamos conociendo esta noche el expediente de los rodeos del año 77, vamos a descubrir que hay una parte que sí es importante que interioricemos y que nos va a servir también de protección ante muchas cosas de la vida. Entenderán luego el por qué lo digo, ¿no? Aparte, si lo tienes a bien, eh, una vez que hayamos hablado de cómo se produjo esa tragedia, que enseguida comienzo a contarlo, sí me gustaría que hablásemos también de otra vertiente que como consecuencia quizás de esa y otras tragedias en el aeropuerto de Los Rodeos, que ahora se llama Aeropuerto Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, ¿no? Eh, bueno, pues tienen que ver más con el ámbito del misterio, permíteme decir lo paranormal quizás, ¿no? Bueno, y en algunos casos bueno, pues de la memoria colectiva desvirtuada, ¿no? Entonces, vamos a ir ordenando esas ideas, nos Todo vamos hacia... tuyo, Juanca. Todo está en Venga, tus manos. perfecto. Adelante. Pues nos vamos hacia el año 1977, ¿vale? Nos vamos hacia una mañana de domingo y en esos instantes, sobrevolando nuestros cielos, aproximándose a las Islas Canarias, entre otros aviones, nuestros dos protagonistas. Uno de ellos de la compañía Panam, de América, de Norteamérica, y el otro de la compañía KLM, que es una compañía holandesa. Estos dos vuelos
insisto, junto con otros, iban en maniobras de aproximación hacia la isla de Gran Canaria para aterrizar en ese aeropuerto. ¿Qué ocurre? Bueno, que en el aeropuerto de Gran Canaria se recibe un aviso de bomba. Un explosivo, dicen, va a detonar en la terminal de pasajeros. Por lo tanto, el protocolo dice, oye, aquí no aterriza nadie, vamos a desviar esos vuelos al aeropuerto más cercano y que esté operativo, digamos, para poder recibir estos vuelos. Y ese aeropuerto en el año 77 era el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte actual. Esto es importante decirlo porque a raíz de esta tragedia se aceleran las obras de construcción del segundo aeropuerto de la isla de Tenerife, Tenerife Sur o Reina Sofía. Pero en aquel momento solo estaba este. Bien, comienzan a llegar aviones al aeropuerto de Tenerife, el de los Rodeos. Y es un aeropuerto que tiene unas dimensiones, las que tiene, y empieza a recibir esos vuelos y a estacionarlos como buenamente se va pudiendo. Al principio con comodidad, pero cada vez hay más vuelos que se desvían. No son solo estos dos. Y se van colocando en el estacionamiento y hay un momento, y esto es clave, estos aviones se empiezan a colocar en lo que llamamos la pista de rodadura, que es la pista lenta, por la que avanza el avión lentamente hasta llegar a la cabecera de despegue. Por lo tanto, ya están ocupando una vía necesaria de algún modo. Nuestros protagonistas son dos grandes jumbos, 747, son estos grandes aviones con dos motores en cada ala. En el 77 no era habitual recibir tantos aviones en este aeropuerto ni de esa envergadura, con lo cual se convirtió aquello, yo no diría en un espectáculo, pero sí. La gente iba, las personas iban por la mañana, a media mañana, a mediodía, hasta el aeropuerto, que en aquella época era muy fácil ver lo que había en las pistas, no estaba tan perimetrado. Iban a verlo como un espectáculo. Claro, tanto avión junto, ¿cuándo lo volveremos a ver? Nunca. Y muchos llevaban hasta la comida, los bocadillos en los coches. Avanzamos la historia. Explota la bomba, el explosivo, en la terminal de Gran Canaria, concretamente en una floristería de la terminal. Se ha dicho muchas veces que fue un simple petardito. Y es algo que a mí, pues también me molesta personalmente, porque cuando investigas el expediente, el caso, descubres que no fue un petardito, desde el momento en que la empleada de esta floristería queda gravemente herida, tiene secuelas y tiene que ser trasladada a un centro hospitalario. Fue una bomba. Explota la bomba, vuelve la normalidad pasada unas horas al aeropuerto de Gran Canaria y se da luz verde para que los vuelos desviados, ahora sí, vengan a Gran Canaria y concluyan su viaje con la mayor celeridad y normalidad posible. Así es que en Tenerife, y voy adelantando la historia, comienza a darse también luz verde para que los vuelos desviados vuelvan a despegar. Pero aquí ha ocurrido algo que los que vivimos en Tenerife conocemos perfectamente. De aquella mañana soleada y despejada del 27 de marzo de 1977, pasamos a un mediodía y primeras horas de la tarde con una niebla muy densa sobre el aeropuerto. Esto es habitual, ¿eh? Hoy en día es habitual. Esa niebla se mete, con niebla y todo, sabemos, los aviones pueden despegar hasta un punto, comienzan a despegar aviones uno tras otro con normalidad. Y aquí viene el momento. Nuestros dos protagonistas, KLM y Panam, los dos grandes chumbos. Uno de ellos, KLM, para aprovechar el tiempo de espera, quiso cargar de combustible todo su depósito, para ganar tiempo en Gran Canaria y no tener que hacerlo allí. Llena el depósito de combustible. El avión americano quiere despegar, pero no puede, porque KLM, el que está cargando de combustible, no permite que ese avión le deje pasar. Por lo tanto, tengo que esperar, Panam espera hasta que el otro esté listo. Y aquí viene el momento previo a la colisión. Se da luz verde una vez cargado de combustible y se le dice, ojo, atención, a KLM, al avión holandés, se le dice, como está la pista de rodadura colapsada, usted avance por la pista principal en sentido contrario. Esto ya no se hace. A raíz de este accidente no se hace. Le dicen, avance usted por la pista principal que está libre en sentido contrario y al llegar a la cabecera haga un giro total y póngase en posición de despegue. Del mismo modo se le dice al avión americano, usted haga lo mismo, vaya detrás de KLM
pero cuando llegue a la salida número 3, sálgase de la pista principal para permitir el despegue de KLM. Y así nos encontramos a dos grandes jumbos en sentido contrario muy lentamente por la pista de despegue. KLM llega a la cabecera, da el giro, se prepara para despegar, sigue todavía Panam en la pista de frente. La niebla no le permite verse. Una niebla muy densa, visibilidad 100 metros, 150 metros. Esto en un aeropuerto es nada. Esto no es distancia. Esto para una persona caminando es como no ver a 2 metros. Se recibe una instrucción y simplifico, al KLM se le dice, KLM, prepárese para despegar. Lo estoy simplificando mucho la jerga. Se le dice básicamente eso. Y el comandante de la compañía holandesa entiende despegar. No prepárese para despegar. Y él acelera el avión. Empieza la maniobra de coger velocidad a este avión sin saber que de frente, todavía tras la niebla, está el avión americano. Acelera, incluso en la caja negra, yo tengo la transcripción, la he investigado a fondo, de las conversaciones entre cabinas. El compañero, el copiloto le dice, comandante, creo que Panam está todavía en la pista. Y el comandante lo ignoró. Quizás por soberbia, luego si quiere lo analizamos porque aquí hay mucho de eso, ¿no? Acelera el avión y solo, y ahora sí que finalizo este relato que es importantísimo para darle un contexto, solo 9 segundos antes de la colisión es cuando se ven por primera vez. La niebla ya les permite verse, pero es tarde. KLM intenta levantar el avión para no llevarse al que tenía de frente. Y aquí hay un problema. Recordemos, KLM cargó de combustible todo el depósito, por lo tanto pesa mucho más. Levanta el avión y pasa por encima del otro, del americano que intentó salirse de la pista con velocidad, pero por el peso no consigue superarlo, lo toca por encima y ahora sí, KLM se desintegra. El avión holandés se desintegra, fallecen todos sus pasajeros y tripulación, y del avión americano, que es el que estaba todavía en el suelo, pues se salvan 61 personas, el resto también fallece, y sé que la cifra es trágica, pero nos sirve para aprender y no se repita nunca más. 583 víctimas mortales en la mayor tragedia aérea de la historia ocurrida en las pistas del aeropuerto de Los Rodeos. Bueno, luego empieza, hay un montón de perfiles. Si quieres, luego pues podemos hablarlo o nos vamos preguntando de cómo intervino la gente, cómo se comportó la ciudadanía ante esto, las labores de rescate, qué decían esos registros de cabina, las cajas negras, eh, qué decidió las aseguradoras de ambas compañías y la aseguradora del Estado, qué dictaminaron quién fue o quiénes fueron los culpables. Porque incluso se ha llegado a criminalizar los propios funcionarios, trabajadores de la torre de control. Yo no sé si te pasa a ti, Inés, o a otras personas que nos estén viendo y escuchando, se ha llegado a decir que estaban viendo en la torre de control un partido de fútbol, escuchándolo, viéndolo. A ver, eh, me permito dar mi opinión ya. ¿En qué cabeza ocurre o cabe que una persona o un equipo de personas que están en una situación crítica, ojo, un aeropuerto colapsado, con niebla, grandes jumbos y dos grandes jumbos en la misma pista? ¿De verdad creemos que unos profesionales se van a poner a atender el fútbol en ese momento? Bueno, pues al controlador aéreo se le amenazó hasta de muerte, se le amenazaba, se le insultaba por la calle, se le criminalizó. Y como este tipo de perfiles, hay muchos más. ¿Quién puso la bomba? En fin, podemos hablar de eso y de los misterios. No sé, lamento si he sido muy denso en esta primera introducción No, 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 temática. ha sido estupendo, Juanca. Lo que yo no sé si quieren preguntar ahora, conforme tú vas hablando, o al Como finalizar. prefieran. A mí lo que prefieran, ¿eh? Vale, yo Mm, tengo una pregunta. sí, Dices que se le dijo despegue sí, y que lo que y él entendió, o sea, él entendió despegue, perdón, pero era otra cosa. Porque yo, fíjate, la causalidad, mi compañero en la escuela de idioma era el compañero de este chico, del que dijo la palabra. Bueno, ese chico estaba totalmente ido ya, estaba en tratamiento médico, en fin, horrible. Dice él, me dijo él, que a partir de ahí se cambió la frase para decir despegue, de take off, o no sé cómo es exactamente. sí.
sí. Pero ¿cómo es que entendió, aparte que también tengo entendido, y además eso gracias a ti, que leí tu libro, que el de la KLM, el piloto, era su último vuelo y quería salir corriendo para irse ya por última vez? No sé si algo de eso también tenía que ver, ¿no? Y luego cuando tú quieras la parte esotérica, que esa es la que me dejó a mí con la boca abierta. Vale, pues entraremos después en la esotérica, pero te respondo a lo del comandante. Mira, el comandante de la compañía holandesa KLM, el comandante Van Santen, era el piloto estrella de la compañía. Esto es fundamental. Yo no quiero decir ni que se me entienda que estoy diciendo que quien sea el piloto estrella o el que sea un profesional tiene que tener por necesidad el defecto de la soberbia. No, 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 no. No, pero en este caso veremos que quizás sí. Miren, era el piloto estrella de la compañía. De hecho, en las revistas de la compañía KLM aparece, era a doble página, a todo tamaño, como el piloto a seguir, el ejemplo. El comandante avanzante tenía muchos años de experiencia, tanto que estuvo muchos años sin coger un avión real y adoctrinando o enseñando, formando a nuevos pilotos en simuladores. El comandante avanzante, como toda la tripulación de esos vuelos, tenían esa tarde un gran problema y es la presión horaria. ¿Por qué? Porque si un avión cumple un cupo de horas sin descanso, está obligado por ley normativa parar el avión, descansar. Si él se hubiera pasado en el número de horas, hubiera tenido que pagar la compañía alojamiento a la tripulación y a todo el pasaje. Hacer noche, con lo que eso cuesta de estacionar un avión en un aeropuerto, etcétera, ¿no? Y los hoteles. Él interpreta que cargando de combustible aquí va a ganar tiempo en Gran Canaria y va a poder cumplir ese cupo horario. Por lo tanto, tiene una presión que por mucho profesional que podamos ser en nuestro campo, hay momentos donde la presión, ojo, influye y nos puede, ¿no? Ese es un factor que se incluye incluso en las aseguradoras. Esto a tener en cuenta. ¿Dónde entra la soberbia? Hombre, se escucha en las conversaciones de cabina como cuando el copiloto le dice, creo que Panam todavía sigue en la pista, él le responde algo así como, ah, ¿no? Como, déjame, ¿no? De algún modo. ¿Por qué se confunde? ¿Por la presión? No, porque hay interferencias entre las conversaciones de cabina con torre de control y las cabinas de los propios aviones que están en ese momento circulando. Y se nota además en la grabación, si ponemos el oído, y las aseguradoras también lo confirman, cómo hay momentos donde hay palabras que no se escuchan porque se entrecortan, porque se solapan las conversaciones. Y ahí puede haber llegado el error y la parte de responsabilidad que no sea del propio piloto, ¿no? Eh, yo no creo que el culpable haya sido solo el comandante Vanzante, pero el comandante Vanzante tiene la gran parte de la culpa de haber despegado aquellos aviones, o aquel avión, mejor dicho. Dicho lo cual, sigo empeñado en que no nos olvidemos de la bomba. Porque sí, si no se hubiese puesto aquel explosivo en la terminal del aeropuerto de Gran Canaria, nada de esto hubiera ocurrido. A partir de ahí una cadena comienza a soltar eslabones. Cualquiera de esos eslabones, si no hubiera existido, no hubiera ocurrido la tragedia. La bomba, la niebla, el colapso en las pistas, etcétera, ¿no? El solapamiento de las conversaciones. Y así hasta un reguero que podemos ir a 30 o 35 eslabones que todos llevaron a que estaba escrito, se suele decir, ¿verdad? Pues sí, estaba escrita la tragedia. Creo que sí. Si quieren preguntar, solo tienen que levantar el micrófono y preguntar, ¿vale? Si no, yo Esto, sigo. pues sigue hasta que alguien no nos pare, por Bueno, favor. para que Perdón, no... espera, que Sonia ha Perdón. escrito algo. Dice, Vale. también los presentes en el futuro. Me imagino se refería al saludo. Y Sonia nos dice, ego, el verdadero Satanás, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, ego había, ¿no? Es difícil controlar algo así. Yo no sé ponerme en el papel de un comandante estrella de una aerolínea, lógicamente. Pero bueno, como cualquier campo de la vida, el ego es necesario. Yo creo que el ego es fundamental, pero es fundamental educarlo, ¿no? Se educa primero al ego que al hijo. Eh, si tienes al ego controlado, fantástico, te va a ayudar mucho en la vida.
El problema es cuando no lo controlas y eso es muy fácil de que ocurra, el descontrol de nuestro ego. No voy a enseñar nada que no sepamos, ¿no? Sí, tienes razón en ese sentido. Pero aquí no solo hablamos del demonio, ¿no? Del ego, sino de un auténtico infierno. Que al final, insisto, son muchos los factores que nos llevaron hasta ahí. La bomba. Miren, sé que este tema, y voy a ser claro, transparente, siempre lo he sido, si tú me lo permites, Inés, yo aquí también. Eh, pero hay que ser transparente en esto. Miren, durante muchos años, bueno, décadas, se apuntaba a que la bomba la había puesto el Movimiento para la Liberación del Pueblo Canario. Para que nos entendamos, las siglas son MPAYAC. Era un movimiento pro independencia de Canarias y en aquella época estaba acentuado, ¿eh? Hasta el punto de que se habían hecho determinadas operaciones de presión para que, bueno, para llamar la atención, ¿no? Se puso algún explosivo en alguna entidad bancaria, etcétera, ¿no? Bueno, se dijo que el MPAYAC había puesto ese aviso de bomba. El MPAYAC durante muchos años, posteriores décadas, no quiso admitir que ellos habían puesto ese explosivo. En unos casos decían que había sido un petardito, pero luego decían que no habían sido ellos. ¿Por qué? Porque las consecuencias no las esperaban. Querían meter presión para que el turismo extranjero supiese que aquí había un movimiento por la liberación del pueblo canario, una llamada de atención, que se fue de las manos, porque al final la bomba no mató a nadie, dejó herida a una persona, pero a consecuencia de la bomba mueren 583 personas, ¿vale? Por lo tanto, ellos niegan haberla puesto a raíz de lo que ocurrió. Pero lo cierto es que hay personas, dirigentes del MPAYAC, de las primeras espadas del MPAYAC de esa época, que muchos años después admitieron, y existe la grabación, bueno, salió en televisión, admitieron que sí, que esa llamada la habían hecho ellos. Por lo tanto, esto ya no cabe discusión y sé que algunas todavía lo discuten y es una discusión vana. El MPAYAC ha reconocido que la bomba la pusieron ellos. No estoy diciendo que ellos hayan, a ver, acabado con la vida de 583 personas, eso no lo estoy diciendo yo. Pero consecuencia de esa bomba ocurre lo otro, es diferente, ¿vale? Así es que dejemos claro que ese fue un atentado en toda regla en la terminal del aeropuerto de Gran Canaria. Y la palabra clara es atentado. Está denominado así. Eso en cuanto a la bomba o al explosivo, ¿no? Si nos vamos a otro perfil, bueno, habíamos dejado claro que el personal de la torre de control, pues caray, culpa no tienen. Y los medios que habían en aquel momento no eran los medios que tenemos ahora. Faltaba un radar de tierra que no estaba operativo. Que nadie se asuste, el aeropuerto Tenerife Norte, hoy Ciudad de la Laguna, el de los rodeos, es un aeropuerto seguro. Esto quiero dejarlo claro también. No nos asustemos. Es un aeropuerto tan seguro como puede ser un Madrid-Barajas o de cualquier país de Estados Unidos o del mundo, ¿no? Perdón, de Estados Unidos ya es un país. Cualquier aeropuerto de Estados Unidos o del mundo. Eh, pero bueno, tiene ese estigma. Y les voy a dar un dato que nos va a conectar con el misterio, ¿no? En la década de los 70, solo en esa década, mueren en el aeropuerto de los Rodeos 1 millar de personas. Evidentemente, 583 personas mueren en un solo accidente, pero 1 millar podemos contabilizar durante esa década en maniobras de aterrizaje, en maniobras de despegue o de aproximación, relacionado con los rodeos, 1.000 personas. Hay un estigma ahí, hay un sello, hay una impronta en ese lugar. Ya cuando hablamos de misterio, la impronta es importante, porque los lugares donde la tragedia está marcada van a tener una relación directa con la casuística anómala, los misterios en genérico lo estoy llamando, pero en esta ocasión podemos hablar de algunos casos muy puntuales, muy personales, de personas que han vivido lo paranormal en ese lugar, en ese aeropuerto o en los alrededores del aeropuerto. ¿Mm? Recuerdo, Juanca, que había unas garitas militares en el aeropuerto norte y que no había un soldado que quisiera ir. Y no sé, bueno, tú lo sabes seguro, tú eres un especialista en este asunto.
La niña esa que pasea, que se ve un fantasma de una niña que va caminando por la pista cuando van a cogerla. Bueno, cuéntalo tú que tú sabes más de Sí, eso. mira, bueno, que quede claro que, que todo el respeto a las víctimas de la tragedia y que lo que vamos a comentar ahora lo conectamos con la tragedia porque es la más nombrada o sonada, ¿no? Pero no tenemos ningún dato que nos dé la certeza de que está conectado los fenómenos extraños con esta tragedia. Eso por delante. Pudo haber sido otro motivo, otra tragedia o nada que ver con el aeropuerto y allí coincide, ¿no? Tú hablas de la niña de la garita, porque en el aeropuerto hay muchos misterios, ¿no? Están los misterios de las apariciones, están los misterios de las luminarias y hay otro tipo de misterios de las casualidades, las premoniciones, ¿no? Podemos hablar de las premoniciones, que es algo muy interesante, pero De todo, por favor, no te dejes sí, nada. sí. Yo por darle un esquema, ¿no? Una forma. Las apariciones fantasmales, entre ellas yo destacaría dos. Vamos a por la niña de la garita, pero luego hablamos de otros que yo los he bautizado para el libro hace años ya, ¿no? Los seres errantes, ¿no? La niña de la garita mm, conecta directamente con una zona muy concreta y es con un cuartel. En el aeropuerto de los Rodeos, en la pista, en el margen de la pista, hay una base militar, la base militar de los Rodeos. No es ese cuartel. El cuartel al que nos vamos a referir es uno que está también cerca. Es el acuartelamiento de las Raíces. A ese acuartelamiento se accede en principio por la carretera dorsal que va hacia el Monte de la Esperanza, hacia la zona de cumbre, para los que no son de Tenerife, hacia la zona de cumbre de la isla. Pero cuando bajas, cuando entras en esa zona de eucaliptos muy escondidillo, ahí estaba el acuartelamiento de las Raíces, que en su parte más baja da hacia el aeropuerto también. Actualmente, bueno, el aeropuerto, perdón, el acuartelamiento de las Raíces se ha reconvertido en un centro de acogida a inmigrantes, ¿no? Que es otra cosa que estamos viviendo aquí en Canarias, ¿no? Bueno, pues en una garita de ese acuartelamiento de las Raíces, parece de película, pero es la más alejada, digamos, la más a un margen de ese acuartelamiento. Empezaron a reportarse, ojo, en los años 90 empiezan a reportarse testimonios de militares que afirman haber visto a una niña de una estatura en torno a metro y medio aproximadamente, que aparece en la garita o en los alrededores de la garita. ¿Por qué he remarcado lo de los militares? Y esto es importante. Yo no digo que una persona, un testigo que no sea militar no sea creíble. Por supuesto que lo es. Todo el mundo tiene derecho a que se le escuche y a interpretar lo que nos cuenta, ¿no? Pero sabemos que en el ámbito castrense, militar, determinados testimonios no son apropiados, no son buenos ni aconsejables porque te cuestan un problema laboral. Sin embargo, aquí tenemos, personalmente yo recojo para este trabajo que hice hace años, ¿no? Este libro, recojo testimonios de militares incluso de graduación, de un cabo, Carlos Expósito, de este sí puedo dar el nombre porque él nunca tuvo problema en darlo, eh, que habla de cómo él repartiendo a la guardia ya en la hora de hacer las vigilancias en cada garita, deja a un soldado en esa garita y este soldado llegó al puesto de mando antes que el propio cabo porque dice que allí no volvía a ser una guardia, que por favor lo arrestaran si querían, pero él no volvía allí porque había visto y escuchado a una niña en torno a esa garita. Este es un caso. Pero un teniente afirma como haciendo un poco de ejercicio en los márgenes del cuartel, de frente se le planta, él no dice llega, dice aparece una niña que frente a mí durante unos segundos acaba por desvanecerse. Creo, hablo de memoria que él utilizaba la palabra evapora, ¿no? Y luego la creencia popular ha ido poniéndole ingredientes, esto a mí me encanta, da para un libro aparte, que es a este tipo de apariciones le han ido acoplando accesorios, ¿no? Y esto hay que saberlo cribar. Pues, la niña lleva un osito en la mano, lleva una maleta, la pobrecita es del accidente de los rodeos. Cuando miramos y niñas, pues ahí pues igual no vamos a encontrar.
Pero al final se conectan este tipo de relatos, se le adornan, se visten de bonito para tranquilizar nuestra alma, nuestro cerebro tampoco se asuste demasiado. A mí me asusta más una niña que se me aparezca que cualquier otra cosa en medio de la nada. Pero bueno, el cerebro está para lo que está, ¿no? Para normalizar lo que no sabemos explicar. Y a veces no lo arregla, ¿no? Y estos militares vivieron eso. Hoy, todavía hoy, esa garita está apartada, está, ya no se usa, no se utiliza. Hoy todavía se sigue aportando testimonios, relatos, unos creíbles, otros imposibles, de la niña de la garita en ese acuartelamiento. ¿Mm? Una aparición a la que yo le tengo especial cariño. Mira, y ibas a hablarnos de los aparecidos, ¿cómo Los dijiste el nombre? errantes, Los los errantes, perdón. ¿Qué fecha fue el accidente? El 27 de de marzo de 1977. 77. Ahí también hay una clave, me dijiste. Claro, la numerología, ¿no? Aquí yo soy un poquillo crítico a veces, ¿no? Yo tengo mis etapas en la vida, como todo el mundo. A lo mejor me escuchaste hace 10, 12, 15 años decir una cosa y sobre lo mismo hoy digo otra y a lo mejor dentro de 6 años digo otra. Eso no quiere decir que sea inestable, quiere decir que a medida que voy recibiendo información o yo voy madurando, eso suma, las cosas las veo diferentes, ¿no? La numerología sí es importante. Y es importante saber que el día del accidente, para lo que voy a contar ahora de paranormal, muchos vecinos de las zonas colindantes al aeropuerto, de forma instintiva, corrieron por la terrera hacia arriba a ayudar. No es como ahora que los aeropuertos están perimetrados con mucha seguridad. Antes, yo me acuerdo de pequeño subir con mi padre a la terrera a decirle adiós a los pasajeros que iban en los aviacos, en esos aviones pequeños, y por la ventana me decían adiós. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? Bueno, pues los vecinos subieron corriendo a socorrer. Gracias a eso se salvan 61 personas. Alguno más no hubiera escapado, ¿eh? Y a partir de ahí, pues todos los vecinos echaron una mano, ¿no? Quiero remarcar esto y no voy a criminalizar a nadie, a ningún país, pero si estudiamos los accidentes aéreos, que es un tema, puedo quedar como raro, pero que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me apasiona investigarlo. En muchos países, en muchos accidentes, cito Estados Unidos, cito Nueva Zelanda, etcétera. Ha ocurrido accidentes y los primeros que acuden a ese accidente son personas rapiñeras a robar y a coger todo lo que está por alrededor, antes de socorrer o ver si hay alguien a quien socorrer. Esto ocurre, sin embargo, aquí no ocurrió. Entonces, creo que eso también dignifica al pueblo tinerfeño, lo dignifica como persona, ¿no? Esa impronta natural de querer ayudar. Los tiempos han cambiado, yo no sé si ahora seríamos igual, me gustaría pensar que sí, pero esto fue lo que ocurrió, ¿no? Bien, pues en ese entorno eso quedó marcado en las personas que ayudaron, porque al llegar allí, ¿qué veían? Sin entrar en detalles, veían cosas muy feas, ¿no? Cuerpos totalmente carbonizados, aquellos que podían identificar como cuerpos, ¿eh? Eso queda marcado en el subconsciente, en el inconsciente queda marcado para toda la vida. Y los olores. Ese es un dilema que yo tuve en la preparación del libro. Eh, claro, el testigo te cuenta las cosas como las vive, ¿no? Y tiene total libertad para hacerlo, faltaría más, ¿no? Y me decían auténticos disparates, ¿no? A la hora de comparar el olor, me olía a... Yo no sé si es oportuno a lo mejor decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da, no? Decían algunos, olía a chuletas, ¿no? Decían, ¿no? Claro, yo esto no lo incluyo en el libro así porque me parecía no hacía falta. Entonces, olían a carne quemada, ¿vale? Ese olor no se olvida. Les garantizo que no se olvida. ¿Te ¿Y acuerdas por qué lo garantizo? ¿Sí? Juanca, ¿te acuerdas de Jesús Trem? Claro, en paz Que descanse. para Ya descanse, son 5 añitos, maravilloso. creo que se fue, me parece. Sí, Algo. sí, sí, maravillosa persona y también un buen periodista. Él estuvo ayudando en el accidente de los rodeos y él Sí, me decía que jamás y nunca olvidaría el olor. O sea, a lo mejor no. la visión se me ha borrado, pero el olor no. Mucha gente, parece lógico, dejó de comer carne el resto de su vida o durante muchísimos años, porque es un olor muy, muy peculiar, ¿eh? Ojo, porque es la mezcla con el queroseno, es incómodo. Fíjense que yo no lo llegué a oler, pero han sido tantos los testimonios, personas llorando delante de mí por recordarlo, que creo que he conseguido recrear
ese olor cada vez que hablo de él, ¿no? Igual esto es una paranoia mía, pero yo llego a percibir ese olor sin haberlo vivido nunca, ¿no? Por escuchar a los testigos. Entre esos testigos, entre esas personas que o no o ayudaron o no, o estaban en el barrio de alrededor y escucharon la explosión, están los dos protagonistas de, para mí, la historia paranormal más potente que hemos podido recoger en el aeropuerto de Los Rodeos. En España, solo esto que voy a contar ahora ha ocurrido en otro lugar, que es en Los Alfaques. Eso es un camping que hace años también, bueno, pues una gran depósito, una cuba con un material inflamable explotó y arrasó con todas las personas que estaban en ese camping, también los carbonizó. Bueno, pues en Los Alfaques, en la actualidad, en la carretera que bordea esa zona, ocurre lo que les cuento yo ahora. Preparando ese libro, de forma casual, con un amigo periodista, me dice, mira, vamos al barrio del Coromoto, que es el barrio que está al margen pegadito al aeropuerto, ¿no? Que te voy a presentar a un señor que te va a contar una cosa que te va a llamar mucho la atención. Venga, vamos. Pues este señor, al que yo no conocía, evidentemente, estaba en un bar jugando al dominó, a las fichas del dominó. Y entonces este hombre le avisó, mira, que llegó, refiriéndose a mí, que ahí está el periodista del que yo le hablé, que quiere hablar con usted, don Ignacio. Y don Ignacio, no lo voy a olvidar la vida, desde la mesa con la ficha de dominó en la mano, gritó, que se espere el periodista que estoy jugando. Y yo pensé, de este no voy a sacar nada. Menuda mala leche, con perdón, ¿no? Sin embargo, era una forma de hablar, era un hombre culto de la vida, no sabía leer ni escribir, pero era culto de la vida, un hombre de campo, de los grandes, ¿no? Él se levanta. Bueno, me costó los vinos que nos costó, ¿no? Para poderlo poner en carrete, ¿no? A que se soltara a hablar, pero fue muy generoso. Él me invita a comer a su casa otro día para presentarme a su esposa y bueno, al final esa comida se prolongó, ¿no? En la tarde-noche ya, después de haber hablado mucho, dice, vamos a la azotea, que te voy a contar. Subimos a la azotea de su casa. Desde la azotea de su casa se ve al fondo la pista del aeropuerto, la pista de rodadura. Don Ignacio a mi izquierda, su esposa a la derecha. Y don Ignacio me dice, mirando a la pista, allí, señalando a la izquierda, dice él, allí estaban los muertos. Estaban cortados por la mitad, pero me saludaban. Y su esposa le interrumpió. Yo ya estaba alucinando, perdón, pero aquello ya me parecía muy potente, ¿no? Su esposa le interrumpe y dice, cuéntale lo de los niños. Y yo en medio. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo de los niños? Y su esposa dice, los niños, ellos estaban allí, y señala al otro lado, a la derecha. Salieron corriendo hasta sus padres. Fíjense la asociación de idea que hizo la señora, que eran hijos de aquellos, ¿no? Pero no llegaron. Se borraron antes de llegar y volvieron a aparecer otra vez allí. Miren, estas dos personas, octogenarios ya, son personas que no saben quién es el tal Iker Jiménez, ni lo que es la parapsicología, ni lo que es el misterio, ¿no? No, eso no era su vida, ¿no? A ella ya se la llevó el COVID, él murió antes y a ella se la llevó el COVID, ¿no? Bueno, pues ellos sin saberlo, ¿qué estaban haciendo? Describiendo una aparición fantasmal de libro. Porque en las apariciones hay dos tipos, fantasmales y espectrales. Esta era fantasmal. ¿Por qué? Porque interactúan, porque ven personas que interactúan con ellos, que hacen una escena completa. Y yo creo que lo más potente y casi único, que dos personas a la misma vez ven la escena. No es uno que a lo mejor estaba muy cargadito el cortadito, ¿no? El barraquito, o se le fue la mano. No, 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 no. Vamos a pensar mal, que ese día estaba mal de la cabeza. Que no, que son dos personas las que ven lo mismo. Es brutal. Esto no suele ocurrir, este tipo de escena tan compleja, tan completa, ¿no? Y lo contaban con una naturalidad que a mí me cautivó, le cogí mucho cariño, yo no conocía a mis abuelas sí, pero a mis abuelos no, y él para mí era como un abuelo, ¿no? Y caray, pues lo echo mucho de menos, ¿no? No sé si se puede decir eso, pero yo lo siento así, ¿no? Le echo mucho de menos porque lo contaba muy creíble, porque lo vivió, no lo inventó, lo vivió, ¿no? Esta es la que No, más me totalmente. interesa a mí, Inés.
Qué fuerte. Nos pregunta Diana que geográficamente, ¿qué existía ahí antes de que fuera construido, perdón, el aeropuerto? ¿Qué ¿Lo, existía pregu- ahí? lo pregunta quién, perdón? Diana. Diana. Bueno, buenas noches, Diana. Estoy viendo por ahí que tienes un dibujo muy bonito. Ese dibujo no sé si te lo hicieron en el Puerto de la Cruz, a mí me hicieron uno muy chulo también allí, parecido. Mira, te No creo, cuento, porque Diana. está en Indiana, en Ah, Estados pues si Unidos, está en no sé, Indiana no no te sé. lo hicieron en el pueblo, o podría ser. Bueno, un saludo, Diana. El Mira, que lo hizo es uno de los que dibuja Garfield, uno de los dibujantes de Garfield. muy bonito, ¿eh? Bueno, pues si eres así, Gracias. eres muy guapa. Mira, Ay, qué bello. te cuento, es muy interesante la pregunta que has hecho porque cuando hacemos una investigación para preparar el libro, cuando hago esa investigación, quiero que sepa que nos vean o nos escuchen que no se trata solo de hablar con cuatro personas y escuchar o leer que se escribió en los periódicos. No, una investigación tiene que ir más allá, ¿no? Y yo me empeñé, siempre lo hago, me gusta mucho hablar, lo digo con mucho cariño, ¿eh? Con los viejos, con las viejitas y los viejitos, ¿no? Con los mayores, porque ellos son los portadores de la verdad. Por lo menos, no sé si de la verdad, pero de un libro que cuando mueren se acaba. Entonces hay que hablar con los viejos. Y yo me empeñé en eso para este libro. Y claro, me voy a esa zona donde hoy está el aeropuerto, la zona del Ortigal, la zona del barrio del Coromoto, bueno, esos alrededores. Y empiezo a escuchar de nuestros mayores algunos relatos que a mí me cautivan y eso es una maldición, dicen algunos. Eso es una maldición porque robaron las tierras, te decían, ¿no? Bueno, eso hay que interpretar. Algunos se atrevían a decir, claro, 4 duros, refiriéndose al dinero, ¿no? 4 duros nos dieron por quitarnos las tierras para extender este aeropuerto. Y eso es una maldición por habernos quitado los campos. Eso lo dicen algunos. Otros, sabios de la tierra también, dicen, no, aquí hubo un gran error. Y es que para hacer el aeropuerto tuvieron que quitar una loma, un pequeño montículo. Ese montículo, dicen, paraba gran parte de las nieblas que hoy, al no estar el montículo, se cuelan por el aeropuerto con total libertinaje. Por lo tanto, ojo porque aunque los viejitos exageren o fabulen, siempre hay un pozo de realidad. Y lo cierto es que eso siempre fue campo, tierras muy fértiles, de las más fértiles de Canarias, junto con la Vega Lagunera y otros lugares, y, y aquello se expropió gran parte. Es verdad que ya el aeropuerto existía desde mucho antes, pero era un pequeño aeródromo. Luego se amplió y ahí es cuando empieza, pues eso, lo que te comentaba, ¿no? O lo que les comentaba. Los mayores empiezan a decir que ahí hay una maldición por haber hecho ese maltrato. Esto no lo podemos demostrar, lo de la maldición, pero como está ligado a lo antropológico, a lo oral, pues lo vamos a tener en consideración. Yo por lo menos lo tengo en consideración, ¿no? Sony levantó la mano. Sony, lo que quieras. Cuando tú quieras, habla. Sí, un saludo, Juanca. Disculpa que la cámara no esté ahí. Yo soy de Perú, eh, y pues no escuché nunca esta noticia. Pues era joven, pero no la escuché, al menos no. Y de inicio casi estaba a punto de llorar. Siempre estuve ligada a líneas aéreas, mi padre trabajó en una línea aérea, etcétera. Lo de esta versión que tú ahorita encima dices que la consideras de que les quitaron la tierra, pues, y por eso es una maldición, pues no sería tanto porque el Perú entero estaría Claro, con la tierra que nos han quitado. No, de verdad, o sea, yo he sido guía de supervivencia donde se ha matado, ¿no? A etnias por las tierras, las madereras, no hablo de la conquista, no, hablo de actualmente, prácticamente los últimos 30 años, que se ha despojado, se ha matado, se ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero muy interesante, increíblemente. Yo sentí casi a punto de llorar, de verdad, y cuando dijiste, sentí, pero eso será un cementerio, o sea, lo primero que se me ocurrió era que todo ese lugar pues se convirtió en un cementerio, ¿no? Fue la primera imagen que se me vino.
y yo diría, bueno, quizás Esther que sabe más o tú, creo que por la cultura judía ellos lo hubieran convertido, no hubieran construido nunca nada ahí, ¿no? Bueno, reflexiones. Gracias Sonia por ese aporte, que es verdad, ¿no? Lo que comentabas de los expolios, ¿no? De las tierras, ¿no? Si todas esas tierras expoliadas por medio mundo o tres cuartas partes del mundo eh, estuviesen maldecidas, malditas, bueno, pues la cosa sería diferente, ¿no? Yo no lo sé, yo sí, supongo que alguna persona pues habrá echado una maldición, claro que sí, pues mira, me las han quitado, pues como se decía antes, cruz, perro maldito, y ahí te quedes y que tu familia no prospere y estas cosas que se dicen, ¿no? En los campos y bueno, esto pudo haber ocurrido, otra cosa es que causen efecto, ¿no? Lo, lo que tenemos que tener claro es que el aeropuerto de los Rodeos, bueno, el aeropuerto, a ver, el aeródromo de los Rodeos ya existía desde principios del siglo XX. Esto es importante porque podemos conectarlo con la leyenda de un famoso plano o mapa con un punto rojo, una X roja. Ahora les cuento de qué va esto porque es genial, ¿no? Eh, bueno, el aeropuerto sepamos que existía un pequeño aeródromo ya desde principios del siglo XX. En el mitad del siglo XX ese aeródromo había crecido ya tenía una envergadura y que pasa a ser un aeropuerto en condiciones, ¿no? Por lo tanto, no se construye cuando algunos dicen que se construye, ya existía. Miren, durante muchos años, yo de chiquillo, ojo, escuchaba decir, hay un plano con una X roja y la leyenda decía, o la oralidad decía, que los nazis, ojo, esto es lo que decían, ahora yo intentaré explicarlo con una frase, pero decían, los nazis, cuando pasó la alzada militar mundial, cuando pasó la guerra mundial, eh, parte de documentación que tenían disponible la cedieron a ingenieros españoles. Ingenieros militares nazis se lo dieron a ingenieros militares españoles. Entre esa documentación que traspasan, decían, había un plano de la zona de los Rodeos, con una X roja. Y decía, los ingenieros españoles, los ponen como más tontos que los alemanes en esta historia, ¿no? Interpretan que si los ingenieros nazis, que eran de los mejores, eso es innegable, eran grandes ingenieros, ¿no? Marcaron este lugar es porque es el lugar ideal para construir un aeropuerto. Y que los ingenieros españoles decidieron construir el aeropuerto en ese lugar, ya que los nazis lo habían dicho. Sin embargo, dice la historia que lo que quisieron decir los nazis es que esa X roja era el único lugar donde no debía construirse un aeropuerto. Bien, pues aquí, claro, hay una lectura paralela y es qué tontos son los españoles, ¿no? Los ingenieros españoles que interpretan lo contrario de los listos que eran los nazis. Bueno, pues esto no tiene sentido. No tiene sentido, porque ya después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se supone se traslada esa documentación, pero es que ya existía el aeropuerto. No era donde construirlo, es que ya estaba. Así es que ni dónde ni no dónde, es que ya estaba. Y esto es importantísimo y creo que va a sorprender a la mayoría. Nos va a conectar con otra historia que yo descubro muchísimos años más tarde. ¿Qué sentido tiene esa X roja? Bueno, yo he buscado el plano, ¿eh? He comido con personas que dicen que han visto el plano, pero yo no lo he visto. Creo que ellos tampoco y me sacaron una comida, no pasa nada, la pagamos. Nadie ha visto ese plano. Creo que nadie. Ahora bien, si hubiese existido ese plano, ¿qué sentido o significado podemos darle? Pues yo le voy a dar uno. Miren, muchos años después, hablando con grandes investigadores, entre ellos, bueno, yo siempre me refiero a él por el apellido Herráiz, ¿no? Pues siempre confundo si es Enrique o Herráiz es el apellido. Bueno, este hombre encuentra, ya se sabía que existía, pero él entra en una montaña que está muy cerca al aeropuerto, que se llama Montaña del Púlpito, al otro lado del aeropuerto. En la parte trasera de esa montaña encuentra una entrada y cuando entra, dentro de la montaña totalmente perforada hay auténticos, grandes, gigantescos hangares, depósitos. Unos depósitos que, bueno, que los campesinos han utilizado para colmenas y para... Esos depósitos lo hicieron los nazis. Aquí sí hay pruebas. Tenemos informes.
hay documentación de permisos que se solicitan a las autoridades insulares, a las autoridades españolas, para perforar la montaña. ¿Con qué sentido? Esos depósitos están construidos. Es brutal. Si buscan información en internet, a lo mejor hay alguna cosilla que podamos encontrar por ahí. Unos grandes hangares, enormes depósitos. Los construían porque los nazis querían poner ahí grandes depósitos de combustible para alimentar debajo de la tierra, saliendo desde ahí hacia el aeropuerto, alimentar a sus aviones que tenían previsto hiciesen escala en Canarias, en Tenerife, para esa alzada militar mundial que iban a preparar. Bien, eso nunca llegó a estrenarse, nunca se inauguró, pero los depósitos sí se construyeron. Y a lo mejor, y solo a lo mejor, esa X roja marcaba el sitio de un proyecto real. Pero esto ya son especulaciones mías. Pero he conectado un hecho real con una, creo, paranoia de plano que circula no sé dónde. Ujú. Juanca, hay una persona que me ha pedido intervenir, pero por favor sin que se la grabe. Entonces, con mucho cariño voy a detener la grabación y Vale, luego la continuamos para que esta persona pueda hablar. ¿De acuerdo? Yo la venga. pauso. Allá vamos. Pues después de este regalo que nos ha hecho esta persona, que hemos aprendido un montón de cosas, la verdad. Juanca, yo te quiero preguntar, bueno, si alguien quiere preguntar, que levante el micrófono, pero antes de que alguien lo levante, te quiero preguntar, tú que has estudiado todo este enorme accidente donde murió tanta gente, ¿crees que el destino está escrito para las personas? Wow. Qué pregunta. Qué sencilla pregunta, siempre complicada de responder, ¿no? El destino. Yo no soy muy pro creer en que el destino está escrito, ¿no? Yo soy de los que piensan que el destino, si lo queremos llamar así, lo estamos escribiendo ahora, ¿no? Constantemente. Que el destino es presente y que lo que escribo ahora va a repercutir en el siguiente segundo, ¿no? Personalmente yo pienso así, respeto muy mucho a quienes creen que nada más nacer ya tienen la vida escrita. Eh, yo no lo creo, ¿no? Creo que la vida son caminos continuos y que son decisiones continuas y esa es la que va escribiendo el destino. Referido a esta tragedia de la que estamos hablando hoy, estaba escrito. Bueno, es una frase hecha que podemos aplicarla, pero porque al final ocurrió, ¿no? Pero como hubo tantos ingredientes que podían haberlo evitado, aunque no lo haya hecho, yo creo que se podía haber escrito de otra manera, ¿no? Esta historia, la nuestra, la tuya, la de que nos están viendo, nuestra historia la cambiamos cada día. Eh, de hecho, fíjate si esa tragedia ha cambiado el destino, no el de los protagonistas de la tragedia, pero sí el destino de los venideros. No ha vuelto a haber un accidente de esa envergadura. No han vuelto dos aviones a circular por la misma pista principal a la vez, etcétera. Es decir, el destino sirve para escribir el destino de otros, ¿no? El destino de unos condiciona el destino de otros, ¿no? No sé si lo expreso bien. Al final, si eso es estar escrito, pues lo voy a dar por bueno, el destino está escrito. Yo creo que lo estamos escribiendo todo el tiempo. No sé. Gracias. Belén, por favor, cuando quieras. Buenas noches, muchísimas gracias. Eh, Dos cosillas. Primero bueno, empezaste a comentar lo de la numerología, pero al final no se ha concretado nada, ¿vale? Y luego, en cuanto a lo que dice del destino, según la numerología, pues tenemos un número de destino. O sea, según la fecha de nacimiento tenemos el destino. La cuestión es cómo llegamos a ese destino. Nosotros tenemos la forma de llegar. Y si no cumplimos ese destino, repetimos curso. Pero el destino está, según mi forma de ver, ¿vale? Según mi criterio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Belén. Mira, ¿Alguien, sí, perdón, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Nada, Juanca, adelante. sobre la numerología, no voy a mentir. En este trabajo, en este libro, le dedico muy pocas páginas porque los aportes que yo recibo sobre coincidencias numerológicas, los números de los vuelos, el tipo de avión 747, hay un montón de números que hay personas que las han intentado conectar. Sin embargo, yo, insisto, para ser franco, en el libro
no son aportes que yo haya tomado en serio. Es decir, en el libro lo que yo indico es que eso se cuenta, pero que yo no lo considero serio. Lo quiero decir porque bueno, podría decir lo contrario, pero luego va a llegar el libro a tus manos y vas a decir, pues esto no es lo que me contó aquel día que estuvimos conectados, ¿no? Yo no lo tomé en serio porque no me parecía interesante, o lo quiero decir de otro modo, creía que sumar con profundidad eso iba a restar quizás rigor a todo el libro, al trabajo periodístico, al margen del misterio que ya estaba plasmado en el propio libro, ¿no? Bueno, claro, en el mismo libro hablo de apariciones, también el rigor en ese caso es discutible, ¿no? Y tantas otras cosas, pero no tenía suficiente sustancia para mí en el momento de prepararlo. Antes mencionábamos al desaparecido Jesús Trems. Jesús Trems, este buen hombre, gran hombre, eh, a mí muchas veces hasta me atormentaba contándome cosas de números, ¿no? Y él me decía, muy canario aquello, ¿no? Muchacho, que hay, mira, todo coincide, mira estos números. Bueno, y había momentos donde yo, Jesús, perdóname, pero me voy a desconectar de ti, le decía, ¿no? Porque él daba aquello como un eje principal de muchas cosas que ocurren en el aeropuerto. Y posiblemente tuviese razón, pero yo no sabía razonarlo. Ni en aquel momento, y admito que ni ahora. Me cuesta mucho dar por bueno esto de la numerología. Y sé que dentro de 5, 10 años volvemos a tener esta conversación y estaré diciendo otra cosa. Es muy probable, porque me pasa siempre a medida que voy profundizando y aprendiendo. Pero sobre la numerología todavía no he tenido ese punto de interés que hace falta tenerlo para comprenderlo. Por eso creo que no sea verdad, es que yo no lo comprendo. Y por eso no lo he plasmado en el libro. Y pido disculpas, ¿no? Porque a lo mejor no es lo que se espera que yo diga, Cada uno. pero claro, no puedo llegar hasta ahí porque no he aprendido lo suficiente, sin duda, ¿no? Nada, para nada. Si Juanca, hay ¿nos una cosa, muestras tu libro, por favor, y cómo sí, conseguirlo? ahí detrás lo puse, pero lo voy a Sí, yo enseñar lo de veo desde cerca. aquí. Bueno, esta es la cubierta de la última edición, que es la cuarta. Se cambió todo el aspecto, le dimos un puntito más limpio, más blanco, ¿no? Porque las primeras ediciones eran muy rojas, mucho fuego, y yo ya estoy, pues eso, ¿no? Por esa mutación que voy teniendo, pensé que para hablar de tragedias no hay que ser trágico. Y hemos cambiado la cubierta, ¿no? De catástrofe, a ver si lo pongo bien, catástrofe 77, tragedia en los rodeos. ¿Dónde lo No conseguimos? pues lo podemos conseguir Bueno, yo lo tengo, tengo que decir que yo lo tengo, ¿eh? quienes no estén en Tenerife o en Canarias, la forma más rápida, siempre lo digo porque además al mismo precio que una librería, a través de mi propia página web directamente, desde ahí lo pueden solicitar y se les envía a la puerta de casa por correo, que es juancarromero.com. Y ahí están mis libros y mis cosillas que hago por estos mundos de Dios, ¿no? No sé, Inés, si hay tiempo o no Sí, lo hay hay. tiempo todavía, sí, 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 estamos Hay una a son y cosita que 12. sí que me gustaría contar, que para mí me cautivó porque es misterio sin fantasmas, es misterio sin lucecitas y es misterio sin números. Es misterio palpable y es el uranio empobrecido. Esto es algo que también escuché durante muchos años, ¿no? Se decía, uno de los aviones tenía un alijo de contrabando de uranio empobrecido. Eso se contaba, ¿no? Y aquello a mí aquello, no digo me enamoró porque no, eso no fue así, pero me cautivó mucho más que lo otro, ¿no? Porque claro, el uranio empobrecido sonaba muy potente, sabemos que es altamente contaminante, radiactivo, ¿y qué hace eso ahí si es que es verdad que ocurrió? Pues yo para preparar este trabajo me pongo en contacto con los consulados, ¿vale? Porque claro, hay compañías que ya no están. La Panam, pues ya no podemos tener un contacto directo, ¿no? Esto es lo que más costó, meses, ¿no? Para conseguir que respondieran. Total, que en esa labor empiezo a investigar, contactar con KLM, buscar información de este tipo de aviones, porque se decía que el avión de la Panam llevaba un contrabando
de uranio empobrecido y que su vuelo en Canarias era una escala para luego continuar hasta Sudáfrica y allí descargar ese alijo, que el uranio empobrecido iba a servir para la carrera armamentística que también en Sudáfrica se estaba generando, ¿no? El uranio empobrecido se utiliza para muchas armas, esto hay que decirlo para quien no lo sepa. Armamento militar, se usaba el uranio empobrecido en altas cantidades. Bien, pues aquello me parecía poco creíble. Digo, bueno, vamos a asegurarnos. ¿Qué descubro? Que ya se sabía, pero yo no. Lo sabían las personas que trabajan en el ámbito aeronáutico, ¿no? Bueno, resulta que el avión Pan Am efectivamente llevaba uranio empobrecido, pero también lo llevaba el KLM. Los dos aviones llevaban uranio empobrecido, porque el uranio empobrecido formaba parte del fuselaje del avión. No era un alijo, era parte del avión. El uranio empobrecido aligera mucho el peso de los planos, de las alas, ¿vale? Y tenían componentes de uranio empobrecido los aviones. No hemos respondido a qué ocurrió. Claro, estos dos aviones colisionan. Las temperaturas son altísimas. Aquel uranio empobrecido arde en las pistas del aeropuerto. Algo altamente contaminante. La pregunta es, ¿a día de hoy hay contaminación de uranio empobrecido en las pistas de los rodeos? Pues miren, que yo sepa, que no tengo la posesión de la verdad porque no estoy en todo, no puedo, hasta donde yo sé, no sabemos si hay contaminación o no, porque hasta donde yo sé, por lo menos hasta hace unos años, no se había hecho un estudio serio, una medición seria a fondo de las pistas del aeropuerto sobre eso. Hace años, preparando una serie de televisión que se hizo en Canarias que se llamaba Fenómena, bueno, pues yo aporto a la segunda temporada, bueno, lo que yo sé sobre esta tragedia, y el equipo de ese programa se pone en contacto, y esto es de Hombres de Negro, se pone en contacto con un químico. ¿Eh? Este buen químico resulta que es un señor que se dedicaba a la fundición de plata. Hace muchos años se va a un taller, a un depósito al que él acudía frecuentemente a buscar material del que él utilizaba, y se da cuenta de que un operario de ese taller, de ese almacén en el barrio de la Cuesta, está con una radial cortando unos metales. Y él, como experto, se fija que las chispas, ¿no?, que lanza esa radial al cortar son unas chispas extrañas. Y él interpreta que eso pueda ser uranio empobrecido. Él es conocedor de esto. ¿Y qué hace? Compra gran parte de ese material y se lo lleva para su casa, este químico, ¿no? Hoy tengo un problemilla con los nombres. Cabrera, a ver, Agustín, creo, ¿no? Si no, lo busco enseguida, ¿no? Bueno, pues este hombre se lleva aquel material. Le llega unos hombres de negro a su casa. Esto de los hombres de negro, ¿no?, que de las películas, pues le llega, él lo describe así, ¿no? Le llegan estos hombres a casa, se identifican como miembros de las cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas de seguridad del Estado, y le decomisan aquel material. Además, él cuando lo contaba a la cámara decía que le daba mucha rabia porque me lo decomisaron, pero no me pagaron, ¿no? Se lo llevan y no me dan nada. Pero él, muy cuco, se queda con una pequeña muestra. Bueno, muy cuco, la tenía, la muestra y se la queda. Para el programa de televisión Fenómena, llevamos a personal de la Universidad de La Laguna con el aparato este que lee la radiación, y en cámara aparece, ¿no?, cómo pita. O sea, aquello que él tenía tantísimos años después, pues en aquel momento creo que ya habían pasado 30 años, ¿no?, cuando hicimos ese reportaje, o 35, echaba, o sea, marcaba la radiación. Y este hombre, este químico, siempre decía, es que nunca se ha hecho una medición de las pistas de los rodeos, pero es muy posible que algo de radiación haya. Bueno, lo cierto es que, y a cabo, no ha habido, hasta donde sabemos, muertes marcadas por, bueno, la consecuencia de una radiación alta, ¿no? Eso en los alrededores, ni en los trabajadores, ni en quienes ayudaron en el rescate, eso no se ha dado, eso no se ha dado. Bueno, alguno habrá coincidido que haya muerto de cosa parecida, pero que no es fruto de eso, ¿vale? Pero fíjate cómo conectamos con esta historia de los hombres de negro, y este material que decomisan hace escala en Madrid y de Madrid se va a Estados Unidos. Viaja hasta Estados Unidos y se le pierde el rastro, porque al final era parte del fuselaje de un avión de la compañía americana, y sabemos cómo son los norteamericanos, ¿no?, los estadounidenses. Yo he podido estar al lado de un trozo de fuselaje de ese avión, sin radiación, ¿eh?
y he podido estar porque en una de las presentaciones que hice hace muchos años de este libro, que se hicieron hasta 42 presentaciones en su momento, fue un disparate, ¿no? Yo tenía un especial empeño. Yo quería presentar el libro en el aeropuerto de Los Rodeos, ¿no? Como dicen los toreros, ole, ¿no? Bueno, pues claro, me dijeron que no. Lógicamente, ¿cómo vas a hablar de una tragedia como esta en el aeropuerto de Los Rodeos? ¿Eres tonto? Con otras palabras, eso me dio a entender a ENA, ¿no? Quien gestiona esto. Pero yo, tonto puedo serlo, pero soy muy plasta. Y digo, ¿el aeropuerto no me deja? Prepárate. Me voy al Aeroclub, que está en el aeropuerto de Los Rodeos, pero es otra cosa. Y en el Real Aeroclub me dicen que sí, que lo puedo presentar allí. Y yo presento el libro en el aeropuerto de Los Rodeos, en el hangar del Aeroclub, con aquello lleno de pilotos, controladores aéreos. Yo fui a aquella presentación, lo digo hoy, que han pasado muchos años, asustadísimo. Voy a una reválida, toda esta gente trabaja en el mundo de la aviación, pero yo no. Oye, que yo me dedico a otra cosa. Y hice aquella presentación y cuando digo ruegos y preguntas, ¿alguien quiere preguntar algo? Digo, aquí viene mi muerte. Nadie preguntó nada. Aquello me llenó de satisfacción. ¿Y por qué conecto esto? Porque uno de los asistentes a esa presentación fue quien me llevó un trozo grande de fuselaje del avión que él lo tenía de recuerdo y lo llevó para que lo viésemos todos allí y pudiésemos tocar un pedacito de esa trágica historia, ¿no? Me dejas asombradísima. Y yo sabía algo de eso por Jesús Trem, porque él conocía a Agustín Cabrera de la Taller de la Cuesta y me lo contó. Eso es increíble, increíble. Juanca, ¿alguien tuvo alguna premonición de ese accidente que se sepa? Sí, sí, hubo unas cuantas. Hubo una que fue muy famosa y otras menos famosas, pero que para mí tienen muchísimo respeto, ¿no? La más famosa, la de Marilyn Rosner. Para quien no conozca a Marilyn Rosner, bueno, los tiempos han cambiado, pero en aquel momento se consideraba la mejor medium del mundo. Medium sensitiva, aunque no es lo mismo, ¿eh? Bueno, Marilyn Rosner, ¿qué decía? Y todavía dice. Bueno, decía que estando ella en Canadá, que es donde reside, siente una premonición y ella dice que ante esa premonición en la que veía un gran accidente y mucho fuego, 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 un accidente aéreo, ella dice se pone en contacto con las autoridades de Canarias. Esta parte a mí siempre me ha llamado la atención porque no precisa a quién llamó. Esto no es coger el teléfono y decir, hola, ¿es usted la autoridad canaria? No, ¿a quién? Bueno, ella dice, contacta con las autoridades canarias y le dicen lo que va a ocurrir. Lógicamente, bueno, a nosotros nos pasaría. A mí me llama alguien y me dice que se van a chocar dos aviones dentro de X días y yo digo, disculpe que estoy ocupado, ¿no? ¿Quién te toma en serio eso, no? Es duro, pero es así, ¿no? Bueno, si eso ocurrió, si esa llamada se produjo, ella anticipaba que eso iba a ocurrir y ocurrió. Pero ¿qué ocurre con las premoniciones? Que nos enteramos de ellas después. Y a mí no me encajan algunas piezas en esta premonición, porque bueno, sí, insisto, ¿a quién llamaste? ¿Autoridades canarias quiénes son? ¿Es un alcalde o es el presidente? ¿O quién es? ¿El gobernador civil quién es? ¿A quién llamaste? ¿Qué teléfono marcaste desde Canadá? Eso no quedó nunca claro, ¿no? Y todavía hoy no lo aclara. Es más, la historia ya la ha desvirtuado un poco. También puede ser fruto del paso del tiempo, ¿eh? Que ya no la recuerda igual. Tú puedes ser medium, pero las cosas también van olvidándose y vamos cumpliendo unos años y Marilyn Rosner tiene todos mis respetos, pero su historia a mí no me convence. Ahora bien, tenemos otra, muy simple, un taxista. Parada habitual, aeropuerto. Pero esa noche soñó con mucho fuego y dolor. Y se lo dice a su mujer, se levanta con agonías y le dice, yo hoy no voy a trabajar porque no me siento bien. Yo he soñado esto, pero es que no me siento bien, mi cuerpo no está para trabajar. Bien, ese día no va, ese día es el accidente. ¿Cuándo nos enteramos? Después. Es que las premoniciones tienen estas cosas. Ahora bien, una tercera. Aquí, y ojalá sea verdad, miren, en un experimento que se hace en una universidad de Estados Unidos, un experimento precognitivo, ¿no? Bueno, a los alumnos se les pide, no sé si fueron 5 días antes o 7 días antes de cuando se produce el accidente, se les pide en Estados Unidos, escriban el titular de una gran noticia
lo que va a ser noticia dentro de, creo recordar, insisto, 7 días. Cada alumno escribió aquello y dicen lo guardaron en la caja fuerte del rector, bajo llave. Uno de esos alumnos era Lee Free. Lee escribe también ese titular. Ocurre el accidente. Creo que fue un día después o el mismo día. Abren, porque coincidía que ya había pasado el tiempo, la caja fuerte del rector y el titular de Lee Free había sido, no eran 500, no acertó en el número, pero por decenas. Pero claro, había dicho que iba a haber una gran tragedia aérea donde iban a morir cientos de personas, ¿no? Acertó Lee Free. Esto estaba bajo llave. Bueno, pues yo soy de los que siempre pensé que sí había acertado. Pero empiezas a investigar y aquí otros también han investigado, no solo yo, ¿eh? Y descubrimos de que Lee Free además era aficionado a un poco lo que era Uri Geller, ¿no? No sé si lo recuerdan, a doblar tenedores, cuchillos, ¿no? Y estas cosas, cucharas, ¿no? Y a hacer ilusionismo, ¿no? Y se ha llegado incluso a hablar con el que fue rector, ¿no? Y existe mucha posibilidad de que él haya tenido acceso a modificarlo. Por lo tanto, tenemos la duda de si fue una premonición real o fue un fraude. Si fue un fraude, fue muy bueno, como aquello de doblar los tenedores de Uri Geller, ¿no? Entonces, estas son las premoniciones de las que se hablan. Son muy interesantes en realidad, pero bueno, a toro pasado, ¿no? Quizás la de Lee Free sea la más controvertida porque aquí quedan flequillos sueltos, ¿no? Bueno, todavía tenemos tiempo. Si a alguien le apetece preguntar alguna cosa, hacer algún comentario, algo que les quede en duda, ahora es el momento. Por cierto, decirles que hay un monumento, para que no lo conozca, en homenaje a las víctimas, que ese monumento se llama Escalera al Cielo y que está colocada en una de las montañas más prominentes del municipio de La Laguna, que es montaña de Mesa Mota, que desde lo alto de esa montaña, mirando al frente, se ve la pista del aeropuerto y el punto exacto de la colisión, ¿vale? Esta es la Escalera al Cielo. Me gusta apuntarlo para que, bueno, sepan que hay un homenaje, ¿no? Ujú. Pues lo dicho, ¿alguien más quiere comentar algo, añadir alguna cosa, una pregunta? Yo puedo comentarte que tengo un amigo que vive en Tacoronte, que es cercana también, una población al aeropuerto Los Rodeos, y que iba un día con su hermano en el coche y al pasar por Los Rodeos empezó a decirle al hermano, qué olor a quemado, huele a carne quemada, huele a carne quemada. Y empeñadísimo y el hermano, pero muchacho, deja de pensar en tonterías. Y justamente era el día del aniversario del accidente. De alguna manera Caray. nuestro inconsciente también funciona así. Eso es, bueno, eso lo denominamos o se denomina en la parapsicología, aunque esto es como muy así, ¿no? Clariescencia. La clariescencia es percibir un olor muy marcado en un punto muy concreto y durante un tiempo determinado, eh, un olor muy marcado que no encaja en el lugar. Esto cuando lo vivimos, a lo mejor en un espacio abierto, puedes atribuirlo a muchas cosas, ¿no? Pero para que me entienda quienes por ejemplo, cuando estás en una habitación y de repente de forma súbita te llega un fuerte olor a perfume, ¿no? Imaginemos, ¿no? El perfume que usaba el abuelo, que ya murió, ¿no? Siempre me gusta pensar que usaba Barón Dandy, que eso olía que no veas, ¿no? Eso es lo fuerte. Bueno, pues, y luego, según llega ese fuerte olor, desaparece. ¿Qué dice la parapsicología? Dice que esa entidad, vamos a decir fallecido, si me lo permiten, esa entidad o fallecido ha hecho acto de presencia en ese momento, ¿no? Es una impregnación, ¿no? A través del olor. Bueno, eso que cuentas de ese olor, además coincidente en esa jornada, hay quien pueda estar escuchándonos, viéndonos y dice, bueno, pues casualidad, o no, o no, o no, ¿no? Entonces, yo en eso sí que, igual que decía que con lo de los números tengo problemas, en esto sí creo y sin embargo tengo las mismas pruebas para demostrarlo, ninguna. Pero es por una cuestión de, no sé, de energía, ¿no? La clariscencia va a estar presente siempre como impregnación en los lugares donde han ocurrido grandes tragedias, ¿no? Eh, Ojo, la clariscencia y el otro fenómeno también muy coincidente o recurrente es la termogénesis, que es esa bajada súbita de temperatura repentina hasta momentos gélidos incluso en lugares donde ha ocurrido la tragedia o donde lo insólito o esa entidad, o volvemos a lo mismo, difunto si lo quieres decir así, hace acto de presencia. Marcan esas pautas, ¿no? Es interesante eso.
interesante. Pues hemos llegado al final. Yo estaría 3 horas más aquí hablando contigo y con todos, pero se nos acaba el tiempo. Agradecerte, Juanca, como siempre. Es un placer hablar contigo, oírte las cosas que nos cuentas y cómo nos las cuentas. Si alguien más quiere decir alguna otra cosa, pues ahora es el momento, y si no, pues nos despedimos y te convoco para otros temas que yo sé que tú tienes cuerda para rato. Lo que necesites. Yo siento si a alguien le he quitado las ganas de coger un avión. Después de aquello han volado muchos aviones. Yo mismo, en cuestión de horas, voy a coger un vuelo. Quiero decir, bueno, no ¿Ya de sé los si eso rodeos? tranquiliza o no. Sí, sí, en los rodeos, claro. Además, ya como final diré que este libro empecé a escribirlo, llámeme raro, dentro de un avión, de un Spanair, en paz Ah, descanse mira. los Spanair, ¿no? Bueno, pues despegando el Spanair desde los rodeos, mi cabeza dice, Juanca, ya tenía previsto escribirlo. Juanca, hoy es el día para empezar. Y cogí con un folio y un boli, despegando de los rodeos y empecé a escribir las primeras letras de ese libro. Es decir, rarito soy, pero créanme, el aeropuerto de los rodeos es un aeropuerto seguro, todos los aeropuertos lo son, hay que volar, muy seguro. Gracias, Juanca. Hoy un tema que me encantaría, ya te pillaremos, es el del Barranco de Badajoz. Ese me Sí, parece también, porque yo he estado allí y una de las veces vimos algo increíble todavía. Yo tengo fotografías, te las voy a mandar. es un Bueno, sitio mágico. total, 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 total. Es una cosa. Bueno, pues esto también para hacer un poquito de publicidad de la isla, para que se animen a ir a visitarla. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Juanca. Un beso enorme. Gracias. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias. Gracias, Gracias, Juan. Nieves. Gracias, Buenas Miguel. noches. Gracias a todos. Gracias. Laila, a todos.